Bueno, funciona. Bueno, esa es la mía. Veo caras conocidas, queridas amigas en Zoom. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por su presencia en esta actividad organizada por la Cátedra Argentina del Instituto de Estudios Internacionales y la Embajada de Argentina en Chile. Hoy día tenemos un conversatorio que versa sobre Argentina en el nuevo escenario internacional. Tenemos dos grandes académicos, practitioners de las relaciones internacionales, dos grandes representantes de la disciplina, del estudio de la política exterior, y dos grandes amigos de la casa. ¿Sí? Entonces, hoy día nos acompañan Francisco de Santibáñez, presidente del Consejo Argentino de las Relaciones Internacionales, del CARI, desde el año 2023. Es autor de libros como La Argentina y el Mundo, La Rebelión de las Naciones, La Argentina después de la tormenta y Estrategia Argentina. Ha escrito en diversas publicaciones especializadas como Survivors, Armed Forces and Society, Oxford Handbook and Geoeconomics and Economic Studies. Entre otras instituciones, ha dado presentaciones en Chatham House, el Instituto Francés de Relaciones Internacionales y el Instituto Alemán de Asuntos Estratégicos y de Seguridad. Y se ha desempeñado como profesor en la Universidad Austral y Global Fellow del Wilson Center of International Scholars. Y José Octavio Bordón, ex embajador de Argentina en Chile, embajador para siempre, no es el título en nuestra casa y en el país. Entre el año 16 y 19, presidente del CARI también entre el año 21 y 23, político, sociólogo y docente universitario, también fue gobernador de la provincia de Mendoza entre el año 87 y el 91, diputado entre el año 83 y el 87 y senador entre el 92 y el 96 por esta provincia. En su extensa actividad política y diplomática se ha desempeñado además como embajador de Argentina en Estados Unidos entre el año 2003 y 2008 y expresado sus opiniones y análisis sobre temas internacionales en distintos medios de prensa del país y la región. Entonces, muy bienvenido, embajador, presidente, y ¿quién quiere partir? Empieza muy bien. Francisco. Primero la juventud. Estupendo. Llama al presidente de mi institución. Muy bien, contentos de estar acá, en Chile, especialmente en la prestigiosa Casa de Estudios. Yo lo que voy a hacer es un poco hablar de la política exterior argentina, después tendremos tiempo para el diálogo, las preguntas, lo que quieran, que realmente es lo más rico de estas presentaciones, cuando hay un intercambio. Entonces, la política exterior de Milei. Empecemos por ahí. Milei, si algo no se le puede decir, es que no ha sido coherente en su visión de la política exterior. Desde la campaña electoral fue muy claro en el sentido que lo que buscaba es que Argentina tuviese un alineamiento en política exterior con Estados Unidos y con Israel. Y esto es un poco lo que ha llevado adelante. Hubo un hecho concreto donde se afirmó esta convicción, que es el acceso de la Argentina a los BRICS. Los BRICS invitaron a la Argentina a ser parte, pero por una cuestión de tiempo, el gobierno que tenía que aceptar la invitación era el que sucedía al de Alberto Fernández. Y ahí los dos partidos que llegaban a la segunda ronda tenían posiciones muy distintas, que muestra un poco la diferencia de visión geopolítica. El candidato del peronismo había dicho que iba a aceptar la invitación, que en parte fue impulsada por Brasil y China, y Milei dijo que no, que claramente quería estar alineado con Occidente, que es más que Occidente, es Estados Unidos, y había, de hecho, un posicionamiento de Alemania y Estados Unidos buscando que Argentina no se sumara a los BRICS dentro de la disputa que todos conocemos estratégica entre Estados Unidos y Chile. Bueno, efectivamente, Argentina no se sumó a los BRICS. Ese fue un primer paso
claro en este sentido. También hubo cambios en dos aspectos específicos. Uno es la política de defensa. Argentina era el país del hemisferio occidental que estaba más cercano a ciertas iniciativas de China. Argentina hubiese sido el primer país del hemisferio occidental en incorporar aviones de guerra de China, que se estuvo hasta el último gobierno de Alberto Fernández considerando esa posibilidad. Estaba la posibilidad de construir un puerto en Tierra del Fuego con capitales chinos, lo cual Estados Unidos se oponía muy fuertemente. Esto se da dentro del contexto de la mayor presencia de puertos de China alrededor del mundo, y específicamente en América Latina, como el caso del Perú que conocerán. Y esto tiene también incidencia sobre el estrecho de Magallanes como ruta estratégica que está ganando mayor peso. Se llegó inclusive a ver la posibilidad de que Argentina también fuese una puerta de entrada para la tecnología nuclear de China. Argentina tiene mucha experiencia y prestigio en el campo nuclear, en el uso pacífico de la energía nuclear y un desarrollo tecnológico bastante avanzado. Y esto simbólicamente para China era importante también tener este acceso. Bueno, en todos estos temas, Argentina cambió de posición. Argentina tenía una posición, yo diría, radical en términos de la agenda multilateral en los organismos internacionales. Esto tiene mucho que ver con el alineamiento ideológico de Milei con Trump, con esta red de la nueva derecha internacional. Argentina se ha ido en contra del consenso internacional en temas que van desde Palestina a derechos humanos, Agenda 2030, etc. Esto quizás es el punto de la agenda de la política exterior de Milei más polémico, donde hay menos consenso en Argentina, mayor rechazo. Porque esto puede llegar a tener consecuencias en los organismos multilaterales en temas como Malvinas, por ejemplo, que Argentina, parte de la legitimidad de su reclamo reside en el apoyo internacional, que es bastante fuerte, y se puede dar el caso de que Argentina empiece a no recibir los apoyos en Naciones Unidas y otros organismos por estas nuevas posiciones que está tomando. El apoyo con Israel a la vez genera ciertos problemas, por ejemplo, con los países del Golfo, que es una fuente potencial de inversión importante, Arabia Saudita, etcétera, que por el posicionamiento de Argentina nos ha llevado a tomar distancia de estos países. Ahora, el gran tema es qué pasa después, ¿no? Porque en el corto plazo, en cierta medida podemos decir que ha sido exitosa la política exterior de Milei, en el sentido que la prioridad de Argentina, como en muchas etapas, es la sostenibilidad financiera, la necesidad de apoyo financiero, que ya se había dado en nuestro gobierno. El gobierno anterior, el gobierno se alineó más con China, se acercó a China, en parte por la necesidad financiera. China le dio apoyo a través de un swap de monedas. Y en este caso Argentina, como saben, tiene una necesidad financiera muy grande y recibió el apoyo de Estados Unidos, un muy fuerte apoyo, que es a través del Fondo Monetario Internacional. Pero también hubo un viaje del secretario de Tesoro de Estados Unidos a Buenos Aires, que es algo muy inusual, a dar apoyo a Milei, anunciando que Estados Unidos estaba dispuesto, el Departamento de Tesoro, a dar una línea de crédito en caso de emergencia, que también es algo muy inusual. Un punto que me gustaría hacer es que Milei es más pragmático de lo que aparentemente se ve. Porque si bien se alineó con Estados Unidos, claramente no rompió la relación con China. De hecho, ha logrado que se renueve este swap de monedas. Y en ciertos momentos dio señales de su disposición a acercar posiciones con China cuando no estaba muy claro el apoyo de Estados Unidos. Entonces, Milei dijo que iba a viajar a China, dijo que los chinos no pedían nada a cambio, apoyaron a la Argentina. Hoy, en la etapa donde estamos, es que gracias, debido al fuerte apoyo que recibió de Estados Unidos, esta alianza es como que se afirmó. Ya le dijo que no va a viajar a China, etc. Ahora, el problema es el paso siguiente. Hay dos posibilidades. O se afianza la relación estratégica entre Argentina y Estados Unidos,
o Argentina vuelve una posición más pragmática, tradicional, que busca mayor diversificación en sus relaciones internacionales. Para que se afirme la relación entre Argentina y Estados Unidos, no hay muchas vueltas. Básicamente lo que tiene que pasar es que hay una percepción de las élites argentinas y de la población que hay un beneficio concreto de tener una relación más cercana a Estados Unidos y alejarse de los países que compiten con Estados Unidos. Y ahí es donde están las dificultades. No es fácil ver cuál podría ser ese beneficio. Por el beneficio económico, tendría que venir por el lado comercial o por las inversiones. En lo comercial, Argentina compite con Estados Unidos, básicamente. No hay una compatibilidad muy fuerte entre las dos economías. Y a eso hay que sumarle que por una cuestión política doméstica de Estados Unidos, que Estados Unidos firme un acuerdo de libre comercio con Argentina o cualquier otro país es prácticamente imposible. Entonces quedaría las inversiones, que creo que es lo que están hablando los dos gobiernos, encontrar algún marco original nuevo que lleve a que haya más inversiones de empresas de Estados Unidos a la Argentina. Entonces, esta posibilidad yo creo dependería de la importancia estratégica de Estados Unidos desde la Argentina, en términos geopolíticos, en términos de balancear las posiciones de Brasil. Y ahí hay una cuestión más académica, si quieren, teórica, de uno pensaría que la prioridad de Estados Unidos no es Sudamérica, es Centroamérica y México, porque es un tema de política doméstica, de inmigración ilegal, tráfico de drogas, y la cercanía geográfica le da mayor importancia militar también a Panamá, por ejemplo, a Groenlandia, que es lo que estamos viendo. Mi impresión es que la preocupación de Estados Unidos por Sudamérica es básicamente más a mediano plazo y tiene que ver con la presencia china, tanto en lo económico como en lo político. Si no se da esto que estoy diciendo, Estados Unidos está dispuesto a hacer ciertos sacrificios políticos internos a la administración de Trump para ayudar más a mediano y largo plazo a Argentina, yo diría que lo más probable es que se vuelva una política exterior más que busque mayor diversidad en términos de alianzas políticas y económicas. No se olviden que el primer socio comercial de Argentina es Brasil, el segundo es China, Estados Unidos. Se está hablando de un posible acuerdo Mercosur-Unión Europea, después si quieren hablamos un poco más de eso. Argentina tiene relaciones comerciales muy cercanas, no solo con China, sino con Vietnam y otros países del Asia. Se habla mucho y hay consenso en Argentina respecto a la importancia de India, etc. Lo que no creo que pase es una vuelta a un coqueteo con China en temas estratégicos. Lo que tiene que ver defensa, compra de material militar. Dado el contexto internacional actual, eso simplemente sería demasiado riesgoso como para un país como Argentina. Curiosamente, y ya voy terminando, lo que puede, el mayor legado para la política exterior argentina del gobierno de Milei sea distinto al que uno supone. Lo que está haciendo mejor el gobierno, en mi opinión, es cierta estabilidad económica que va a llevar a que la política exterior argentina puede tener una mirada más estratégica y no de corto plazo a estos exavíos por necesidades financieras. Y eso se basa en parte en la generación de un consenso cultural hoy en día de que el déficit fiscal está mal, pues lleva a tener más deuda o mayor inflación. Y esa es una de las causas de la inestabilidad económica en Argentina. Y la otra, que es más estructural, y es que Argentina está pasando de tener un gran motor en su economía a 3. Seguro ya tiene 2. Y eso va a ayudar a que haya más dólares, más comercio, más exportación. El primer motor es el histórico, es el campo, que Argentina es sumamente productivo, a pesar de todas las trabas, impuestos, etc. Probablemente el sector de agroalimentos más productivo del mundo. El segundo ya es una realidad, que es la energía. El balance comercial energético de Argentina hace 2 años era un déficit de $5.000 millones. Hoy hay un superávit de 5.000, 6.000 millones de dólares.
y se estima que para el 2025-2030 va a ser un superávit de 30.000 millones. Y eso es una revolución que se llama vaca muerta, que Argentina tiene las segundas reservas de gas no convencional del mundo, creo que son las cuartas o quintas de petróleo no convencional, y ha sido muy exitoso el ecosistema de empresas argentinas y extranjeras en incrementar la productividad. Y Argentina hoy es muy productivo, es competitivo y está llegando las obras de infraestructura necesarias para aumentar las exportaciones a Chile, a Brasil, pero también a través del Atlántico, de barcos a otros países. Y el tercero, y ahí es un punto de colaboración muy interesante entre Argentina y Chile, es Argentina culturalmente y económicamente no es un país minero, pero da la impresión que ahora estaría por producirse un paso de tener mayores inversiones por una serie de facilidades a las inversiones y por el cambio geopolítico a nivel mundial. Y ahí hay una gran oportunidad. Y ese podría ser un tercer motor. Y termino con los desafíos, que creo que no son solo de Argentina, sino de todos los países de la región. Lo que está en el CARI, nuestra institución no puede tomar posiciones por estatuto y porque somos un lugar de estudio, tenemos 32 comisiones de estudio que cubren las temáticas de la agenda internacional y las áreas geográficas, pero también somos un lugar de encuentro en la dirigencia donde tratamos de buscar consensos sobre la política exterior y evitar estos exageros. Y la gran mayoría de los miembros del CARI, de la dirigencia argentina, vemos con preocupación la polarización política entre los países de la región y cómo eso influye en la falta de diálogo entre nuestros países. Y en un contexto donde hay una disputa entre dos grandes potencias nucleares que no ponen un conflicto directo, tienen los incentivos para resolver sus disputas en otras regiones, es un peligro real que se traslada ese conflicto a la región, que ya es político y entorpece las relaciones entre los países, pero podríamos eventualmente dejar de ser una zona de paz, que es uno de los principales logros de las democracias en América Latina. Y en ese sentido, creemos que más allá de la relación entre los gobiernos, que obviamente es fundamental, la sociedad civil también puede jugar un rol muy importante, los centros de pensamiento, las universidades, y en este viaje con el embajador Bordón estamos buscando afianzar los lazos con la ayuda de ambas embajadas entre instituciones amigas acá en Chile y de vuelta. Esa es la prioridad, de cierta manera, de Argentina en ese sentido, es la relación con Brasil y con Chile. Así que bueno, estos algunos comentarios iniciales para que después podamos seguir con el diálogo. Gracias. Muchas gracias, presidente. Embajador. Gracias, María José. Gracias a esta prestigiosa y querida universidad. En mi etapa de embajador hicimos un acuerdo para que se creara en un terreno que teníamos cedido de Chile al lado de nuestra residencia y nuestro consulado. La embajada la tenemos en Miraflores y Huérfanos, para que ahí se desarrollara un centro cultural. Inclusive habíamos hablado de la familia de un gran amigo, el gran artista ecuatoriano Guayasamín, que tiene la más hermosa pintura de él, de Mercedes Sosa, que se va a hacer la parte de la embajada argentina en este espacio cultural. Bueno, temas ocurridos se habrá retrasado un poco, pero así que con esta universidad, con sus autoridades, gran cariño, una gran admiración. Y bueno, parte de lo que pienso de la relación bilateral entre los dos países está en este libro que yo he participado. Lo editoriaron, lo empujaron, lo dirigieron tanto María José Enríquez como Miriam Colacray, que nos está siguiendo desde ahí de la Universidad del Litoral, de la Universidad de Rosario. Y que bueno, tuvimos el gusto con quien era el embajador y igual de nuevo el embajador José Antonio Viragallo, una gran figura, un gran amigo de Chile, y yo tener que escribir nuestros respectivos artículos, y que ahí tienen parte del pensamiento. Pero claro, todavía no existía Trump ni existía Milei, así que algunas cosas voy a reflexionar de nuevo. Quiero agradecerle a todos, pero en particular creo que recién llegado de viaje, se Miguel Insulza,
gran senador, gran político, canciller, compartimos muchas tareas en Mendoza, hemos llevado honor en todo el tema de la integración y de los tratados entre los dos países, y además tuve el honor de cooperar con asesor especial en su tarea en la Secretaría General de la OEA, en la cual hicimos muy buenos trabajos sobre el informe del Estado de la Democracia en América, pero después me quejo, ¿no? Que cada vez que algo con su inmensa agenda no tenía que hacer, me decía, mañana tendrías que viajar a tal lugar. Una vez mandó con Ricardo Lagos y la secretaria de Trabajo, ¿no? de Estados Unidos a tratar de mediar el grave conflicto en Honduras. Me dijo, no, mira, ya te estás por volver mañana porque no te quedan 2 o 3 días, lo acompañás a ellos dos, junto con otros funcionarios míos. Y claro, me quedé un mes ahí. Así que mi mujer te quiere mucho lo mismo. Bueno, pero te agradezco mucho. Espero no ser muy pesado porque debe estar muy cansado por este largo viaje. Pero me encantó, ¿no? Me encantó verlos que el conjunto de la comunidad de Chile concurrió, que estuvieron en Osaka, que estuvieron en China, que de alguna manera esta continuidad, más allá de las diferencias y las situaciones políticas, este es un motivo muy grande también, porque el CARI siente la importancia y la necesidad de este trabajo con Chile. Para nosotros no es una relación internacional más, es la construcción de nuestra propia política de desarrollo con ustedes, más allá de las diversidades y las distintas circunstancias. Me acuerdo que a veces me decían cuando fui de embajador de Estados Unidos, todavía no había venido a Chile, me imaginé que iba a venir de embajador a Chile. Claro, los gobernadores de Mendoza, venimos, yo del 64 que ando por acá. Y me decía, usted está en la embajada más importante en Argentina. Y digo, no, yo estoy en el país que en ese momento era el más importante del mundo. Las 2 embajadas más importantes para una buena política exterior argentina, sin lugar a dudas, son Chile y el Brasil, sin dejar de lado la importancia de nuestros hermanos de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, de Perú y el resto de los países. Pero está bien llevado esto, yo no tengo dudas que podemos construir no solamente una zona de paz, y no necesariamente el modelo de los viejos sistemas de integración, sino un gran espacio de cooperación, de colaboración, desde los temas ecológicos, la proyección antártica, el Atlántico Sur, el Pacífico Sur, la articulación de nuestras grandes potencialidades, porque somos jugadores globales muy importantes en el campo de los alimentos, no somos menores, no somos marginales. No estaremos centrales, pero somos importantes. En el tema del desarrollo pacífico nuclear, somos muy importantes. El acuerdo de Argentina y Brasil es fundamental y lo que hemos venido trabajando con Chile y con otros vecinos para que sean parte. También hoy tenemos, no es casual, ¿no? La presidencia del Organismo Mundial de Seguridad es un diplomático argentino y tuvimos un gran respaldo de Chile en la promoción de su candidatura en aquel momento. En los temas energéticos, en los temas de reserva de agua, tanto en nuestras montañas como en nuestros grandes ríos de aguas dulces. O sea, no tenemos por qué ser, no somos el centro de la humanidad, pero tenemos por qué ser marginales. Y no se trata de buscar un tercer lugar en conflicto dentro de este análisis que hizo, sino que nuestra cooperación tiene que ser una cooperación dinámica, ¿no? Como alguna vez decía un funcionario importante chileno, la convergencia es la diversidad. No se trata de tener un gobierno supranacional, pero sí se trata de tener políticas en conjunto, presencias, donde vamos en el G20, donde vamos en otros organismos internacionales, tener políticas en conjunto, más allá de que a veces por alguna circunstancia más de cercanía política partidaria o de algún interés comercial, algún interés de inversión, bueno, tenemos que entender también nuestros juegos relativos, pero esto yo diría que es el corazón de nuestra visita acá con Francisco de Santibáñez, que además expresa una nueva generación dirigencial, empresaria, sindical, política, académica, que entiende que la política exterior no es un problema solo de los diplomáticos. Él es un gran académico. Creer que la política internacional y la política exterior de un país es la diplomacia es un gran error, pero creer que se puede hacer política internacional y política exterior sin un buen cuerpo diplomático articulado con la sociedad también fracasa la política exterior. Así que este es el corazón, digamos, de lo que nació el CARI, pero sobre todo con esta nueva generación, que no es que ha venido del cielo, sino que ha venido trabajando durante años también en el CARI, en el país. Quería decir esto como tema de lo mucho que nos interesa, no solamente transmitirles unas ideas,
sino como hemos estado hablando antes, de trabajar lo más unidos posible con ustedes en esta universidad como con otros sectores de Chile. Dicho lo cual, para ser no tan concreto y preciso, mi querido amigo Francisco, pero dos puntos. En lo internacional, lo que él dijo, yo también lo enmarco junto con algunos académicos en una visión de lo que está ocurriendo, y con la irrupción de este nuevo Trump, digamos, no porque sea muy distinto al anterior, pero es otra la situación, también es otra la situación de China. Estamos en algo así como un bipolarismo conflictivo no hegemónico entre estas dos grandes potencias. Y como tema puntual, digo, confundir esto con una guerra fría, creo que es un error, lo cual no significa que mal manejado no tenga peligros, porque China es ya una gran potencia. No solamente es una gran población, no solamente es una gran cultura histórica, no solamente es una potencia económica, comercial, sino que ha demostrado, para sorpresa de muchos, que en la velocidad se ha convertido en una gran potencia tecnológica. Ha desarrollado un verdadero soft power de su posición. En el caso de la Unión República Socialista Soviética, obviamente venía de una gran cultura, una gran tradición, un gran país euroasiático, como era Rusia, más todo lo que era un gran proyecto, además, ideológico y una gran potencia militar nuclear. No era una gran economía mundial, no era un gran comerciante. Y la verdad que hoy, cuando decimos que no es hegemónico este bipolarismo, es por dos niveles. Uno, si ustedes quieren, a nivel de los estados. Porque la interrelación que tienen entre China y Estados Unidos económica, que mucho tiene que ver con la genialidad y la visión, no todas las cosas que pasaron acá nos gustó con Henry Kissinger, pero realmente un genio de la política internacional, que implementó en el medio de la Guerra Fría este acercamiento específico, con mucho pragmatismo y con mucha inteligencia. Pero esto llevó una tremenda interrelación económica entre ellos dos, que está entrando en crisis ahora, porque en una época te podría decir intereses de Estados Unidos, bueno, no le compren esto a China porque es de mala calidad, aunque sea más barato. Ahora te dicen, ¿por qué no esperan un poco para incorporar 5G? Porque estamos tratando de alcanzarlo. O sea, se ha convertido también, yo creo que con su cultura mandarín, a diferencia de la Unión Soviética, el que se iba mucho de ellos no volvía. Esta cultura mandarín, esta verdadera élite, han ido a los mejores lugares del mundo y han regresado y han desplegado. O sea, que es una potencia tecnológica, aspiran y están trabajando para ser una potencia espacial. No tienen un proyecto de conflicto nuclear, pero obviamente se han desarrollado. O sea, estamos ante dos grandes potencias, pero con una gran interrelación. Fíjese que en el medio del conflicto, lo difícil que es para ellos incluso desatarse. Todos los días cambian, ¿no? Entonces, este es el primer tema que yo quería decir. Pero además los países, los que están más cerca de uno, más cerca de otro, a veces por razones de visión democrática, liberal, occidental, o asiático, o económica, o tecnológica, ninguno de ellos, en la medida de lo posible, tiene relaciones con ambos, sigue teniendo con ambos, con distinta intensidad. Lo planteó muy bien Francisco con dos gobiernos, pero finalmente nadie puede decir, no estoy más con él. O me voy totalmente a un alineamiento absolutamente de este lado del otro. Pero también grandes espacios que no son las dos grandes potencias. Europa a su manera con todos sus desafíos. Turquía, un país muy importante en la región y en el juego político. Ni que hablar de la India. Tienen también la India tiene su permanente relación que la tuvo por el problema con China en el pasado, con Rusia, pero no deja de ser parte de una alianza como el Quad junto con los Estados Unidos en términos estratégicos. Pero al mismo tiempo que Japón y Corea del Sur son claves en toda la estrategia histórica de los Estados Unidos en el Indo-Pacífico respecto a la contención de China, por decirlo así, en esta nueva etapa. Sin embargo, China lanzó 1/3 del comercio mundial y ahí está, no Corea del Norte, está Corea del Sur, gracias al PIB. Está Japón. Están todos los de ASEAN y está Australia. Entonces, es un mundo, ¿no? Las contradicciones que hubo entre la compra de Australia, que dejó los submarinos un lugar por otro lugar, después el conflicto con China por algunos temas, después, o sea, estamos en una situación donde, desde el punto de vista objetivo, sin entrar en opinión de lo que haga cada país, Francisco ha planteado, que es
no es sostenible una postura para países como los nuestros de alineamiento automático. No puede estar más cerca o más lejos. Puede dividir sobre situaciones, pero tiene que tener una estrategia, una visión global del tema. Y el otro tema que no es hegemónico es por qué han sido jugadores fácticos, legales y ilegales, algunos legales habrá que discutir cuáles legales son, por ejemplo, digamos, los fácticos legales y los ilegales, que tienen juego global y que tienen organización internacional, o sea, la finanza internacional. Por supuesto, tienen los juegos dentro de cada país, sus bancos centrales, sus bancos de origen, pero hay un juego internacional. Y en todo el mundo, ¿no? Cuando se van a dormir en Estados Unidos, sigue despierto, ya no solo Japón, también China, también la India, ¿no? Y cuando duermen de aquel lado, están vivos de esto. O sea, esto funciona 24/24. Y tienen reglas que, por supuesto, alguna relación con cada Estado, nación o región tienen, pero tienen también su propia estrategia. Las grandes empresas multinacionales. Fíjese, las empresas automotrices por el campo también de las nuevas tecnologías, la cantidad de inversiones que hay desde Occidente en China, la presencia de China también progresivamente de inversiones afuera. Estamos en un mundo en ese sentido, y los ilegales, básicamente el narcotráfico, el crimen organizado, el tráfico de armas, ya no es que trafican algunos, tienen organizaciones globales y muchas veces, miren lo que estamos, pongo un dedo en el ventilador, ¿no? Lo que está pasando en Perú, que lo vengo siguiendo hace tiempo, o sea, la minería ilegal, muy articulada con el narcotráfico. Se ha convertido en un problema que está en Perú, pero que va más allá de Perú. Entonces, esto hace que ha provocado una crisis en el multilateralismo. Para ahí la discusión va a ser, ¿vamos a abandonar el multilateralismo? En un momento en que, además, por primera vez en la historia, por eso yo creo, esto es una hipótesis personal, no comprometo al CAI, y por suerte no soy embajador, no comprometo al CAI. Ahora, no soy un académico, soy un participante de la política exterior de toda la vida. Yo creo que la gran diferencia con las otras transiciones de poderes emergentes y poderes que van dejando de lado es esta complejidad, porque además hay desafíos globales. El tema del medio ambiente, el tema de las pandemias, que no es un tema, es parte también de nuestro desarrollo histórico. Hay algunos trabajos fantásticos de los antropólogos viendo desde el origen de la alimentación cómo fue cambiando, y esto genera no solamente mayor capacidad, creo que no ha habido ejemplo en la historia de que surge una pandemia y mientras estamos combatiendo la pandemia aparecen las vacunas para la pandemia. Esto tiene que ver con la inteligencia artificial. O sea, esta civilización por un lado nos pone en riesgo y por el otro lado tiene la capacidad de resolver los problemas de inequidad, no solamente en los más pobres, los desarrollos intermedios como nosotros, sino en los países más ricos. Parte del surgimiento de ciertos movimientos políticos, el caso de lo que pasa también en Estados Unidos, tiene que ver también con esta sensación que los rápidos cambios tecnológicos en la vida, en la producción, generan tremendas acumulaciones, tremendas disparidades, y entra un poco en crisis, sobre todo en los países del Occidente y en su democracia, esta situación. Entonces, este es un panorama. Ahora, el tema es, tenemos el tema, digamos, de las pandemias, tenemos el tema del medio ambiente, tenemos el tema de que no se nos desplieguen guerras bacteriológicas o nucleares. Estuvimos ahí en algunos tiempos, ahora, por suerte, contenidos en el caso de la invasión de Rusia a Ucrania y el conflicto que tenemos ahí. O sea, esto, si no tiene ciertos acuerdos globales, no tiene solución ni para los más poderosos ni para los menos poderosos. Por lo tanto, yo creo que la discusión es cuál es el nuevo multilateralismo que reconozca que el mundo, después del gran esfuerzo, después de la Segunda Guerra Mundial, ha cambiado. Entonces, el problema es si los que eran más fuertes en el multilateralismo, frente a algunos países del sur y a algunos países del Asia, que dicen, bueno, reordenemos, ¿no? Porque hoy la realidad es distinta, esto ya no funciona como antes. El problema es si Occidente, y pongo nombre, en lugar de ver cómo lo renueva, decide que no funciona. Entonces, esto hay que ver si es un punto de negociación o si es una política que para mí sería muy contradictoria y complicada para el futuro. Y termino con esto, para nosotros muy especial, porque no hay ni espacio para decir vamos a hacer un tercer espacio global entre esa competencia, no hay lugar. Y tampoco hay lugar para alineamientos automáticos. Puede haber mayores o menores preferencias, mayores o menores conveniencias. Y yo creo que este es el tema central, el cual encuadró, yo creo que el análisis de la política exterior de Argentina. Francisco, no es que seamos
un esquema donde todos pensamos igual, pero de tanto trabajar juntos nos entremezclamos ideas, y esto es lo rico del CARI y de la relación con otros lugares. Yo quería transmitirles, y en esto con Chile es fundamental. Yo creo que nosotros tenemos un gran potencial ambos países en la biocianidad. Nosotros somos, después de Chile, el segundo país andino del continente. Tenemos una gran presencia y un gran acuerdo que hay que profundizarlo, mejorarlo en el Atlántico Sur con el Brasil, por supuesto también, y en el campo nuclear, que es fundamental este acuerdo que resolvió tema. Con Chile lo que hemos avanzado, y en esto yo soy un agradecido al presidente Alfonsín, al presidente Menem, distintos, pero es una tarea extraordinaria. No siempre lo hemos hecho igual después, pero esto hay que profundizarlo y llevarlo adelante. La época de las competencias, la competencia sana sí, pero la época de que mi política exterior es que, bueno, Brasil y Chile se llevan mejor porque no tienen fronteras y nosotros entonces buscamos cómo nos llevamos mejor con Perú y con el otro. Esta política no tiene más sentido y está desapareciendo. El tema es cómo, entendiendo nuestras particularidades, nuestros intereses, nuestras diferencias, encontramos que juntos podemos jugar. No es estar en todo juntos, pero en los organismos internacionales, las grandes decisiones, coordinar, compartir lo que tenemos, pero con la base de la negociación. Lo voy a exagerar. En una negociación se lleva un acuerdo pacífico, diplomático, progresivo, cuando cada parte en el fondo se lleva el 50% de la diferencia. Y lo más importante es que cada uno de ellos siente que se llevó el 50% más importante. Esto es fácil de decirlo, con José Miguel trabajamos muchísimo y con otras cantidades de argentinos y chilenos en nuestra relación en eso. Y la verdad que aprendimos de eso, la verdad que aprendimos de eso. Para plantear una nueva política están ustedes. Nosotros ya no nos hemos ido todavía, pero para cómo pudimos hacer una transición, creo que también esa etapa de la transición de líderes como Ricardo Lagos, como Alwin, como Julio María Sanguinetti, como Enrique Iglesias, como Fernando Enrique Cardoso, como lo fue Sarney en Brasil, en el primer gobierno de democracia, ha sido un ejemplo de que podíamos superar estos problemas de vieja data y recuperar este espíritu. Yo creo que es una gran tarea intelectual, académica, económica, política y diplomática. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrimos un espacio para preguntas. ¿Cómo quieren tomar las preguntas? ¿A qué se la da? Vamos. Tienes en línea, las están mandando. Ok, pero aquí en la sala. No sé si me escuchan. Ahí sí. Muchísimas gracias por la presentación, las dos excelentes, muy interesante ver, ¿no?, el trabajo hoy de Argentina y su mirada particular, ¿no? Y quería aprovechar un poco que escuché al embajador Bartón haciendo muchas referencias al tema nuclear, ¿no? Y sobre todo porque en los días de hoy no solo tenemos un trabajo en Naciones Unidas, ¿no?, en relación a lo que puede ser los potenciales efectos de una guerra nuclear, pero de otra parte también con la transformación digital, inteligencia artificial, la privatización de la energía nuclear, que está ganando mucha fuerza en distintos países. Y nuestra región, particularmente Brasil y Argentina, tienen todo lo que es la investigación nuclear conjunta, ¿no? Y usted hace mucha referencia a este ejemplo también como un ejemplo de apoyar a la región en la construcción de la paz, además lo que puede significar el tema energético hacia el futuro con el uso de la energía nuclear. No sé si sería posible comentar un poco más cómo ve este avance en las relaciones entre Brasil y Argentina y este potencial eventualmente de Chile y otros países de la región ingresar en este esfuerzo conjunto. Bueno, gracias por la pregunta. A veces hago el chiste, hoy lo hice en otra reunión. Question next, please. Yo pasaba en Estados Unidos cuando preguntaban cuánto era la de verdad la inflación en Argentina en el año 2005, 2006. Pero en este caso no, todo lo contrario.
agradezco la pregunta. Siempre hay que contestar, pero hay algunas que abren. Primero que nada, voy a hacer un aviso publicitario. Sin perjuicio que yo fui miembro, en la época de la dictadura trabajé en el sector privado, ¿no? Me explicaron que no era un buen docente, me dijeron que me fuera. Y tampoco me dieron el pasaporte, sino que otra cosa, que ingresar desde abajo en el sector privado, y fui miembro de la Sociedad Argentina de Tecnología Nuclear en Representación. Así que algo a los golpes aprendí. Pero quiero hacer un aviso publicitario, que es el CARI en sus más de 30 comités, porque tiene diplomacia, pero no es solo diplomacia, digamos, es la visión integral. Hasta tenemos grupos de salud, digamos, que no es para discutir la política nacional de cada país, sino qué pasa con la política internacional, con la integración en la política de salud, qué funciona, qué no funciona, cómo enfrentar pandemias. Y el Comité de Energía Nuclear es extraordinario por la experiencia, la calidad de gente que tenemos. Así que sería muy importante también, dentro de las cooperaciones, poder conversar y trabajar con eso. Tu pregunta va más a otro lugar. Uno, la afirmación de que realmente lo que hicieron los presidentes Sarney y Alfonsín, tuve incluso gusto muchos años después en un pequeño lugar de Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en Azul, de dar una charla con ellos dos, años después, ya los dos retirados de sus respectivos cargos, sobre la importancia de este acuerdo. Terminó, digamos, la competencia estratégica y peligrosa de dos países que tenían desarrollo nuclear, tenían ideas y capacidad de fabricar bombas nucleares. Y hoy, si tenemos la presidencia, digo tenemos, es por la capacidad que tenemos. Nosotros tenemos capacidad de hacerlo si queremos. Pero el compromiso que esas dos... Voy a contar algo. Han pasado ya suficientes años. En una ocasión, siendo yo embajador en Estados Unidos, junto con nuestro vicecanciller Roberto García Moritán, tuvimos una reunión en el más alto nivel del Departamento de Estado. Y Brasil en algunos temas no firmaba algunos acuerdos complementarios y Argentina estaba más dispuesto a firmar. Entonces nos preguntaron por qué no avanzábamos nosotros. Y la respuesta que le dimos al unísono a ambos fue: lo más importante para evitar la propagación de la nuclearización desde el punto de vista militar no es firmar con ustedes o que firme Brasil, es que Brasil y Argentina, cuando firmemos, firmemos juntos. Entonces, por eso es la zona más libre de riesgos en el mundo, esa zona. O sea, esta es la primera respuesta. Esto hay que profundizarlo y desarrollarlo, no para ser potencias militares nucleares en el momento que hay la tentación, ¿no? Esto que dijo el presidente de Corea del Norte fue tremendo. Si Ucrania hubiera tenido una bomba nuclear, posiblemente Rusia no lo hubiera invadido. Fue una manera de defender su propio desarrollo. Entonces eso ha habido una tremenda tendencia a que, si vos querés ser un jugador global, tenés que no solamente tener tecnología para la paz, tener tecnología para la medicina, tener tecnología para la energía, sino que tenés que tener armas nucleares, porque entonces ahí sí que te respetan. Yo creo que esto no es así, pero por lo menos para nuestra región no es, por lo tanto, esto es un tema. Y después sentir que los vecinos, yo trabajé mucho con el IPA, acá en Chile, con una cantidad de elementos, que sientan que nosotros compartimos también esta avanzada que en este campo nosotros tenemos. O sea, en estos aspectos, con la garantía que damos, que es garantía de calidad. Nosotros hemos ganado con pequeñas centrales nucleares, hemos ganado en Australia, a Francia, a Estados Unidos y a grandes potencias nucleares, con nuestros pequeños medianos alumnos que pasan una revolución. Segundo tema, que es otro que nos preguntaba. Entonces, lo político es esto y el acuerdo que tenemos en el Atlántico Sur, con Brasil, que hay que fortalecerlo más. Esto es clave. Y compartirlo con los vecinos. El segundo tema que me preguntás, ciertamente, desde el punto de vista técnico, sin accidentes y sin residuos, la menos contaminante de las alternativas es la nuclear. Porque fíjate que en Europa, por ejemplo, Alemania, que no quería producir, pero le compraba energía a Francia, que sí produce. Y ahora tuvieron que volver, en el medio de la emergencia, de la situación por el conflicto en Ucrania, a reactivar lo más contaminante que hay, que es el carbón. En ese sentido, yo creo que hay que ir con prudencia, sobre todo en nuestra región. Por eso yo creo que nosotros tenemos que compartir como proyecto regional y como proyecto global la gran ventaja del gas argentino.
que es una ventaja para nuestra macroeconomía, que siempre ha sido deficitaria en dólares, que necesitamos tener dólares, no para estar comprando en negro, que esperemos que se acabe, sino para tener la posibilidad de tener fondos contracíclicos cuando viene una crisis, que otros países de la región no tienen. Es un gran desafío para ustedes. Entonces, el gas, porque es la menos contaminante de todas las transacciones, y tiene una capacidad, como la tiene también las nucleares, digo, la tendría la térmica, pero son más contaminantes la térmica, de cierta garantía muy buena de base, pero la de gas encima tiene la capacidad de reacción rápida para poner en marcha o para parar sin tantas complejidades tecnológicas como puede ser una hidráulica, que es muy importante, o como puede ser una nuclear, que son muy importantes como base, pero no tienen esto que el gas puede ser base, y esto hay que compartirlo como proyecto conjunto, para inclusive darnos el propio desarrollo en el médico, el tema energético nuclear, acompañando mucho también la seguridad, porque es verdad que está menos contaminante, pero ante un conflicto, ¿y qué pasa con los residuos? Es un tema muy complejo. Yo no quiero hablar más, pero el Comité Nuestro, junto con el de Medio Ambiente, tiene un trabajo en común hecho muy importante. Cuando les interese el tema, no puedo, usted es el presidente, pero lo puedo poner a disposición. No, sí, como decía el embajador Bordón, tenemos un comité de asuntos nucleares que preside un diplomático argentino muy prestigioso, Villar Delgado, que puede ser para por Argentina, el G20, cuando Argentina tuvo la presidencia del G20, y Argentina históricamente dentro de Cancillería tiene una sección que lleva todos estos temas nucleares, satelitales, que es donde se formó Rafael Grossi, que es el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, posible candidato a secretario general de Naciones Unidas. Y ahí Argentina es un activo muy importante en la defensa del uso pacífico de la energía nuclear, que ahora lo que está pasando es, con esta política exterior de Estados Unidos más errática, muchos de sus aliados ya no están seguros de que tienen el apoyo restricto de Estados Unidos en temas de seguridad, y se está empezando a hablar del desarrollo del uso nuclear propio, ¿no? Alemania, Japón. Esto está produciendo mucha incertidumbre en el escenario internacional a través por el uso de la energía nuclear para el uso militar, ¿no? Y ahí creo que la región nuestra, como decía José Octavio, es un ejemplo, tiene el rol más activo internacionalmente para llevar a que haya más colaboración, que es más difícil en un multilateralismo, pero a la vez es más necesario. Lo que tiene que ver con energía nuclear y inteligencia artificial, ¿no? Es otra de las temáticas. La inteligencia artificial lleva al campo militar, que puede ser sumamente peligroso, pero sí, apoyo, por supuesto, todo lo que mencionabas. Vamos mezclando, tengo preguntas de la gente que nos acompaña por Zoom, de la profesora y también querida amiga Miriam Colacrais, para los dos expositores. En la coyuntura actual parecería que ha quedado totalmente fuera de consideración el principio autonómico, que de un modo u otro fue la columna vertebral de las políticas exteriores de Argentina en los gobiernos democráticos. ¿Cuál es la opinión de los expositores? Sí, un poco lo mencionaba. Creo que está claro que es un valor la autonomía de la política exterior. En el caso particular de Argentina, que históricamente en la región, en las últimas décadas, ha sido que ha zigzagueado más, los gobiernos como el de Menem, los Kirchner, etcétera, respecto a la posición con Estados Unidos, la política comercial. Hay otros temas que han sido política de Estado, el nuclear es uno. Eso se debe en gran medida a las dificultades económicas. Y eso genera vulnerabilidades y va en contra de la posibilidad de tener un mayor grado de autonomía, que coincido que es muy importante en este contexto, como decía Bordón, donde hay que evitar estar 100% en alguno de estos campos geopolíticos, porque para economías que dependemos del comercio y de la inversión eso tiene un costo muy alto, y a la vez estamos en una región, en el hemisferio occidental, donde Estados Unidos tiene una hegemonía militar y la va a seguir teniendo, que no es un factor para dejarlo de lado.
y de vuelta, se da esto que es curioso, casi irónico, que yo creo que al ordenar la economía y lo fiscal de este gobierno, y al haber un cambio estructural en términos de exportaciones, se pueden estar sentando las bases para una política exterior con mayor autonomía, que se puede dar inclusive dentro del propio gobierno de Milei, pero eso sería, mi opinión personal, sería lo deseable, tratar de mantener un nivel elevado de autonomía. Sí, no tendría mucho más que agregar, quizás poner un ejemplo. Doy un chiste, pero a veces poner el dedo en el ventilador. De una expresión concreta de esto. Coincido con todo lo que dijo el tema militar y de la situación con Francisco. Pero el caso de los BRICS, por ejemplo, que solo tenemos un grupo que es muy importante, no solamente es muy importante en nuestro con Asia, sino también que tenemos un grupo oficial nuevo como hecho de BRICS. Porque ante esta disputa quizás el camino ideal era, para nosotros había un problema importante, desde el punto de vista comercial es claro, digamos, nuestros dos principales socios, necesariamente inversores, pero también importantes en algunas inversiones, de Brasil, China, y es muy importante en el desarrollo que viene, la India. O sea que teniendo esos tres países, la verdad que poder participar de ese espacio para la presencia de algún país, particular nosotros, el caso de Irán, donde realmente para nosotros es claro y evidente que hubo un accionar que poco o nada tenía que ver con la Argentina, pero aparte de un tema global, y esto para la Argentina en distintos gobiernos se ha convertido en un problema muy serio, era muy difícil nosotros estar sentados en esta mesa. También decir que no entren ellos, no estaban en el espacio. Aclarar por los atentados. Por los atentados que tuvimos, los dos atentados, uno a la Embajada de Israel y otro a la institución argentina judía de la AMIA. Entonces, pero digo yo eso a título personal, como perdí la elección a presidente, a veces quiero pensar como si fuera presidente, cosa que por suerte pude ser presidente del CARI. Yo creo que hay un espacio intermedio sin negarse totalmente, sino decir que por razones especiales preferíamos ingresar primero en el sector del banco. La presidencia la tiene Brasil en este momento. Uruguay, aún con el gobierno de la calle Pou, con otros gobiernos, un tema ideológico, ha tratado de estar presente ahí. O sea, creo que nos hubieran recibido con los brazos abiertos y no hubiéramos entrado en esta situación de tanto conflicto. También el otro que entramos con quien sea de cualquier manera sin entender las situaciones, o sea, como decir un presidente, bueno, decirle poco días antes de la invasión a Putin. Yo venía a estar por el CARI, como presidente del CARI, en una reunión muy importante de Valdey en Moscú, que estuvo las últimas 2 horas con Putin, ¿no? Me quedé impactado, yo había estado como gobernador en la etapa de Gorbachev. En una visita también oficial, en ese caso como gobernador, y había estado invitado en una reunión donde estaba también el Chatham House, estaba el Canciller of Foreign Relations. No estaba Corea del Norte, estaba Corea del Sur, los dos intantes de Corea del Sur. Bueno, decir, nosotros vamos a ser la puerta de entrada a Latinoamérica. Primero, yo pensé que nunca iba a haber invasión, porque veía cómo había mejorado, cómo había crecido Rusia, el estado de las situaciones, una cantidad de elementos, bueno, me equivoqué, como muchos otros. Pero ciertamente, primero es conocer el peso que tenía en los BRICS el Brasil. Entonces, entre esas dos situaciones estaba el poder participar sin entrar en un conflicto que es parte de nuestra singularidad. Lo digo como un ejemplo, no quiere decir que esto tenga que ser ni la política del CARI ni la política de la Argentina. Lo digo para bajar a la realidad la pregunta que Miriam nos hace también. Son maneras de manejar. Yo creo que, como lo decíamos con el tema de los aviones, hay temas que pasarse de ahí por una competencia, ahora usarlo, como lo hablamos cuando fuimos juntos, vos vicepresidente y yo presidente, las reuniones tuvimos tanto en el State Department como en el National Security Council y en el Pentágono. Pero le dijimos, ustedes también tienen que presionar para que el Reino Unido no siga tratándonos como en la época de la guerra y no podemos comprarle ni a Suecia, no le podemos comprar a Corea, no le podemos comprar a ustedes porque parece que hay un asiento o hay un... Y entonces no podemos trabajar con Chile y con Brasil por nuestro interés, con los grandes pilotos que tenemos, pero no tenemos infraestructura, es poder volar con ustedes. Trabajamos mucho con ellos.
Nosotros lo que nos interesa es tener aviones de alta calidad parecido a lo que tiene Brasil y que tiene Chile eventualmente. No es para pelearlo entre nosotros, es para poder trabajar juntos, porque el problema que tenemos hoy, que habiendo tenido, hasta los británicos reconocen la excepcionalidad de lo que eran los pilotos argentinos, con inferioridad de condiciones, hoy no los tenemos. Y Chile nos ha abierto las puertas para entrenarnos. Pero se nos hace muy trabajoso en este campo, nosotros estamos bien, trabajar si no tenemos aviones de cierta especificidad similares para estar juntos, para complementar esto que hablábamos de Brasil, Argentina, Chile, bajo dos temas muy concretos. Entonces ahí hay que ser pragmáticos. Para tener esos aviones tenemos que crear un conflicto. Nosotros siguiendo comprando estos aviones que teníamos comprados, de otra etapa, de otra antigüedad, no estamos cambiando las reglas de juego. Entonces hay que ser prudentes, o sea, el coraje de la gestión también tiene que ir acompañado de la prudencia en función de, de los intereses nacionales y de los intereses regionales. Y estas cosas inclusive habrá que avanzar más en los diálogos entre nosotros, en estas decisiones estratégicas. No para que compremos todo lo mismo, sino para ver, conversar de estos temas. Son decisiones difíciles en cada momento, que tienen que ver con la economía, con el juego estratégico, con la finanza. ¿Hay alguna pregunta en sala? Sí. Adelante, por favor. Pues, sí. Hola, soy Vanessa, soy arquitecta y bueno, nos pertenecemos desde la mañana. Ya estás aburrido, ¿no? Algo como que me cautivó de todo como el discurso que han tenido es el tema de la cooperación bilateral entre Chile y Argentina. Que como han mencionado y han caracterizado muy bien, nos encontramos en un contexto, al menos aquí en Latinoamérica, en el cual hay como una especie de batalla entre China y Estados Unidos, potencialmente en términos económicos, en donde nosotros como que tenemos que responder a estas dificultades y finalmente todos como los países latinoamericanos estamos como enfrentando lo mismo, la misma dificultad con el tema de qué hacer, hacia dónde dirigirme, fomentar mis lazos con China, fomentar con Estados Unidos, intentar apartarme. Entonces finalmente todos enfrentamos el mismo problema, pero lo que tenemos es que los enfrentamos de manera como individual. Y por ejemplo lo que ocurre con Chile y Argentina es que tenemos muchas instancias de colaboración bilateral, por ejemplo la Comisión Biparlamentaria Permanente, dentro de todos los poderes, el Poder Ejecutivo con los embajadores, y son instancias que al menos son únicas porque al menos Chile no tiene esos como instancias con otros países, pero que podríamos aprovecharlas y no lo estamos haciendo. Y en ese sentido, al menos Chile y Argentina tienen como conjuntos problemas como lo del Tratado Antártico que se avecina y que sería como muy bueno que tuviésemos como una respuesta o un diálogo conjunto como cómo responder ante esto, porque finalmente vamos a llegar a discutir con potencias y con países que tienen como en este mundo como en esta lucha de poder tienen mucho más poder que nosotros. Entonces, como que básicamente mi pregunta es cómo podríamos nosotros aprovechar estas instancias que hemos creado para responder a los problemas globales de manera conjunta, tal vez no para generar una integración, pero sí, por ejemplo, tal vez un diálogo sudamericano, latinoamericano o entre nosotros mismos como países vecinos. Te tomo un solo tema y le paso enseguida a Francisco. En los 4 años que estuve acá, y la verdad que la cooperación y el diálogo que tuvieron tanto el presidente Macri con la presidenta Bachelet y el presidente Macri con el presidente Sebastián Piñera en estos temas, para mí fue muy... Fue un claro ejemplo de ir sobre los intereses comunes. Y aclaro, yo fui embajador de Kirchner en Estados Unidos, así que estoy hablando de esta parte de algo, no soy miembro del PRO tampoco, sino de una realidad que vivimos. Hicimos 4 misiones conjuntas, idea que ya venía a la Antártida. Hemos trabajado con el comité que está un poco detenido, el foro estratégico que teníamos entre los 2 países, donde había gente de todos los sectores. Y hasta llegamos a pensar en hacer
algunas de las bases conjuntas. O sea, porque inclusive ya hay un problema que uno cada vez quiere investigar, hacer más cosas, pero también hay que proteger un poco el medio ambiente de nuestra propia presencia de investigación para defender el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, trabajar juntos. Lo que hicimos con el BIG, de esta investigación científica, yo lo conversaba esta mañana, lo he escuchado, se lo transmito a ustedes. Hubo un gran congreso internacional sobre la Antártida, Argentina, Buenos Aires, la sede del Tratado Antártico. Y presentamos ese trabajo y otros trabajos en común y acuerdos en común que tenemos en los mares del sur. Ustedes no saben el impacto que hacían, no sé, en los grandes países también, pero los países intermedios importantes, es decir, estos dos países que estuvieron al borde de la guerra, que además tienen reclamos de soberanía en el lugar que por el Tratado Antártico, están trabajando juntos como casi una unidad, compartiendo los barcos, compartiendo las tareas, invitando ambos en estas misiones conjuntas también que viniera algún otro latinoamericano, aunque no tenga mucha presencia, algún europeo. Por lo que nosotros llevamos, parece que fuimos unos irlandeses, unos griegos, por supuesto nos armamos uruguayos. Bien. Entonces, este es un tema muy importante porque va a haber que defender la importancia de la Antártida para la humanidad y nadie está más importante que Argentina, Chile, Argentina en este campo. Este es un caso clarísimo y específico. No es el único, hay otros. Pero quisiera vos que hables porque tenemos un comité muy importante. No, coincido totalmente. La lógica del poder te lleva a que Chile históricamente tratar bilateralmente con los países porque tiene mayor poder de negociación que de manera regional. Ahora Estados Unidos con Trump está haciendo lo mismo. Y depende de nosotros tener una posición común en ciertos temas estratégicos para negociar mejor en lo económico, pero principalmente para que no se traslade ese conflicto a la región, que primero es político y después pasa a ser quizás también en términos de seguridad militar. Y cómo hacer, yo pondría énfasis en los lazos personales de los dirigentes y los futuros dirigentes, ¿no? Los que llegan a ser presidentes, ministros, senadores, diputados, en ambos países ya conozcan, ¿no? Y eso es fundamental para coordinar las políticas, pero en caso de emergencias, tener la confianza suficiente para llegar a acuerdos. Y me parece que en eso es un problema, que en el caso de José Octavio, el senador, yo noto que hay muchos lazos que se construyeron hace décadas, y no sé si en la nueva generación de políticos pasa lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que hay que pensar también en mecanismos que tienen que ver con las universidades, el pensamiento de foros donde se desarrollen esas relaciones antes de que se llegue al poder. Porque el presidente de Argentina y Brasil prácticamente no se hablan, los dos presidentes anteriores tampoco se hablaban. La mejor relación es entre militares, pero la relación entre empresarios también, ¿no? Yo creo que en el caso de Chile no ese cambio quizás no es tan dramático. Pero no estamos en la vía correcta, ¿no? No estamos creando confianza entre la dirigencia, entre los futuros dirigentes. Y de vuelta, el costo de cometer errores estratégicos hoy es mucho mayor que hace 15 o 20 años. Es un mundo distinto. Los riesgos son mucho mayores. Senador. Yo quería decir algunas cosas solamente sin tener una solución, ¿no? La verdad es que en este mundo hoy día una situación bastante caótica, que es anterior al señor Trump. El señor Trump, aquí alguna gente actúa como si llegó Trump y el mundo se desordenó. No, perdón, cuando yo creo que el intercambio de disparos entre la India y Pakistán el otro día venía desde antes de Trump. El problema que está ocurriendo en este mundo hoy día simplemente no la vimos venir. Y la cantidad de hablamos hoy día, primero hablamos de Ucrania, después hablamos de Gaza, después hablamos de Taiwán, ahora tenemos que hablar de este otro, y seguramente van a haber muchos más porque hay un caos tremendo. Ahora, en ese marco, yo la verdad es que cuando escuché a Trump la noche de su inauguración, casi me sentí contento de que dijera América Latina no nos interesa.
Ahora no estaba hablando de América Latina, el doctor estaba hablando en realidad de América del Sur. México sí demostró rápidamente que sí le interesaba mucho México y le interesaba mucho el Golfo de México, que ahora se llama Golfo de América para él, y le interesaba mucho Panamá. Por tanto, lo que no le interesaba a los otros. Yo vengo de una reunión que venía por el Chico Chaguán, que en realidad se habló, me llamó la atención el discurso chino, porque en todo momento hubo una reticencia total a tu público que evidentemente iba a ser favorable a hacer ninguna crítica respecto a Estados Unidos, ni una sola. Solamente decir, mire, nosotros no queremos tener un conflicto, no queremos tener una guerra, no nos gustan las guerras económicas, vamos a resistir las guerras económicas, pero ninguna propuesta realmente del tipo de orden mundial que se puede forjar. O sea, una búsqueda de la paz que es muy razonable, pero no hay una propuesta de orden mundial. Entonces tenemos dos superpotencias que los teóricos de este mundo también son bastante aterradores. Bueno, los últimos dos libros interesantes que he leído, John Mearsheimer, perdón, la tragedia de las grandes potencias están condenadas a pelearse. Y por otro lado, Graham Allison nos dice la trampa de Tucídides, pues es que la potencia que va de baja necesariamente va a chocar con la potencia que va de alta. O sea, los presagios están ahí. Entonces la pregunta realmente, el gran problema en nuestra región sigue siendo que nunca habíamos estado más conflictivos que ahora también. No hay ninguna. Yo cuando me asusta cuando Brasil me empieza a mirar mucho más hacia los BRICS. En algunos países, incluso habla mucho de la posibilidad de juntarnos con ese lado. Cuando hay países de la envergadura de Colombia y Perú que no tienen unas políticas demasiado claras respecto de cómo se quieren ubicar en el mundo. Realmente la gravedad de la situación sudamericana es que tiene todos los recursos en la mano para poder configurar un actor efectivamente, un actor válido en la realidad global, pero no solamente no lo quiere asumir, sino que cada uno está yendo individualmente a ver si se salva de alguna manera los problemas que están existiendo. Entonces, yo creo realmente que los organismos internacionales que tenemos no sirven, que eso lo demostró la UNASUR increíblemente, porque aquí está Octavio, nosotros teníamos un solo candidato a secretario de la UNASUR, que era José Octavio Gordón. Y resulta que un país dijo que no, pues. Un solo país dijo que no, y todos se quedaron callados y se resignaron a no tener ninguna organización internacional. Entonces, yo no sé si ustedes ven alguna, yo veo la situación como bastante oscura, lo que quiero decir. No veo ninguna voluntad de unidad, no veo ninguna voluntad ni siquiera de liderazgo. Alguna vez Henry Kissinger dijo, donde vaya Brasil a ir a América Latina, yo confieso que no me pareció mal. Pero algún liderazgo tiene que haber en América Latina. Pero resulta que esos liderazgos hoy día no solamente no existen, sino que cada uno trata de irse ahí donde están los escenarios de catástrofe y tratar de portarse bien, de ser bueno. Todos corrieron a Mar-a-Lago cuando salió elegido Trump a ver si se podían hacer amigos de él. Todos dicen que no quieren tener ningún problema, todo el mundo llama a no involucrarse, no hagamos. Que el Chile está lleno de artículos que dicen eso, no nos metamos en este lío. Las batallas de elefantes no son para nosotros, etc. Entonces, no sirve que sea por lo menos algún rayo de luz sobre esta materia. Les confieso que después de haber estado en una reunión que fue una buena reunión, ¿no? O sea, en realidad fue muy constructivo, los discursos de China fueron muy interesantes, muy valiosos, pero no se vio ninguna forma de sacar al mundo adelante de esta cosa, ¿no? Sí, muy breve, totalmente de acuerdo.
La esperanza es interesante analizar el caso de África, ¿no? No soy un especialista, ¿no? Pero los que sí los temas multilaterales, por ejemplo, África en un mismo contexto internacional, con diferencias ideológicas entre los gobiernos, con el paso del tiempo hoy tiene una presencia en los organismos, en el Senado de muchas veces mayor que América Latina, porque coordinan esfuerzos. Un candidato a liderazgos en organismos coordinan mucho más la política exterior de lo que hacemos nosotros. Entonces, es posible hacerlo. En gran medida es una cuestión de liderazgo. Creo que se está utilizando mucho la política exterior como un instrumento de las peleas domésticas, de ganar algunos puntos, que eso se está extendiendo por toda la región. Y va a empezar a cambiar cuando, no sé si tiene que haber nuevos liderazgos, tiene que haber mayor grado de conciencia entre los líderes de los costos que esto tiene, que no son solo económicos, pueden ser también en términos de seguridad, que es algo, claramente no estamos preparados o mentalmente para un conflicto geopolítico de dimensión. Argentina en particular, lo que mencionaba las Fuerzas Armadas, José Octavio, el tema del servicio exterior de la nación, diplomático, muy importante que sea profesional, inversión menor y con resultados muy importantes. Y para eso creo que hay mayor diálogo interno, la dirigencia, para llegar a ciertos acuerdos, ser más previsible, y ahí uno se vuelve un socio más confiable, y diálogos entre las dirigencias de los países. Creo que la relación entre los países y las poblaciones es muy buena, mucho mejor que en el pasado, pero como bien menciona el senador, entre la dirigencia es sumamente preocupante. Sí, dos cosas, casi que es una pregunta, senador Insulza. En estos aspectos. No, Daniela, primero comparto totalmente esa reflexión que hiciste, que este tema no empezó con Trump. E incluso la potenciación de ver como un competidor con otro estilo, ya con Obama y con Biden, no hubo grandes cambios. Sí, lo de Biden, digamos, no se le ocurrió salir del Transpacífico, como hizo Trump la vez pasada. Sí no se les ocurrió salir del acuerdo de los acuerdos medioambientales de París, estas cosas sí, pero en términos del tema con China, ha habido ya una línea que tenía que ver el hecho de que estos señores ya no solamente eran los buenos muchachos que estaban ahí, sino competidores también en la alta tecnología. En este proceso viene ya de antes sin esta visión, digamos, más mercantilista, digamos, transaccionista que muestra Trump. Pero eso yo creo que esta percepción, esta reflexión que hace José Miguel Insulza es muy importante para entender cómo uno se maneja con Estados Unidos. Que todo el problema de Estados Unidos es que apareció Trump. Ciertamente Trump ha generado un clima de confusión, pero por algo no han elegido un precio. Hay un sustrato y hay algunas continuidades de esa política exterior, que en este caso están exacerbadas, pero hay una realidad que es la que hay que entender. El segundo tema, que es casi como pregunta, José Miguel, hace poco tiempo, la persona tuve la suerte de conocerlo siendo muy joven antes de irme a un curso en Estados Unidos, en Georgetown, 92, que me visitó en Buenos Aires, Joseph Nye. Y digamos, con su gran rol también allá en Harvard, etcétera, tuve la suerte que me invitaron a que lo conociera, estuvo en mis oficinas en Buenos Aires. Y después, bueno, por supuesto, en la Kennedy, en todos esos lugares. Pues toda esa idea que él trajo del soft power. Entonces, la sensación es que Estados Unidos, más allá del hard power, del economic power, desarrolló, yo una vez en una reunión en el 97, que me invitaron en una beca que teníamos en Estados Unidos a un avión donde estaban solo norteamericanos, como le dijeron, bueno, ¿cuál es el poder nuestro? Dijo, nosotros es la Coca-Cola, el gin, o sea, el soft power. O sea, la sensación que Estados Unidos y en la relación con nosotros abandona el soft power. Alguna época no fueron muy soft power, pero abandona el soft power. Y China, que para Estados Unidos aparece como un enemigo, practica este soft power, habla del multilateralismo,
habla de la paz, habla de la humanidad, toma las palabras de la Fundación de las Naciones Unidas como tomarlas propio, ¿no? No sé cómo es eso, yo creo que hay, no estoy hablando de buenos y malos, estoy hablando de que China, a pesar de su potencial, y que cuando ha tenido que ser duro, lo ha sido duro, pero por su... Es como que está tratando de practicar algo así como un soft power y Estados Unidos, que no solamente por el hard power y por el potencial económico, pero también desarrolló como que el mundo de alguna manera empezaron a vivir de un lado y del otro del mundo con muchas de las costumbres, de las modas, de las cosas no, de esta transferencia más de mayor poder hacia Asia. Este era el tema que yo creo. Y lo otro, yo creo que lo que plantea Francisco antes también es muy importante. Yo creo que para tener posturas en común, incluso dentro del país, lo que nos pasó a nosotros, en parte por las dictaduras, que nos obligaron a dialogar, que nos obligaron a ver las distintas fuerzas democráticas que al final perdíamos todos, nos hizo pensar mucho juntos, que nos ayudó hacia adentro y hacia afuera en el diálogo. No porque fuéramos una generación mejor, sino porque vivimos una circunstancia distinta y un riesgo distinto. Entonces yo creo que un gran punto, no sé si con esto te contesto algo, José Miguel, es trabajar mucho en este conocimiento. Algunos temas que hemos resuelto a veces, y lo hemos trabajado con vos, la amistad y la relación personal que teníamos, no por ser amigotes, sino por tener confianza, nos permitieron resolver temas que, hechos solo desde la diplomacia lejana, de lo jurídico, no se resuelve. Entonces me parece que este es un punto, digamos, el mundo es muy complejo para nosotros, tampoco es cuestión de ir. Y tener sin juego mundial, ¿sabés qué? Yo creo, digamos, no meternos a mediadores, por ejemplo, entre Israel y los países árabes, eso queda grande. Menem intentó hacer eso, eso nos queda una hasta el propio Lula se ha tentado. Pero sí en términos de las posiciones comunes, de los equilibrios, en los grandes conflictos globales, ahí tener una postura común. Ahí sí involucrarnos en ese campo, no en el tema donde ya entra el hard power, digamos, que no lo tenemos, pero sí en el campo del soft power, ver cómo podemos tener una postura común desde esta zona de paz que hemos construido. Muchas gracias, por favor. Siguiente. Bueno, me informan que a efectos de agenda de nuestros invitados vamos a tener que finalizar aquí la conferencia, el conversatorio. Desde luego, pero cordialísimamente invitados para volver al instituto. Ya hemos hablado de colaboraciones conjuntas y sobre todo colaboraciones que los incluyen a ustedes, a los estudiantes. Vamos a hacer llamados a concursos de publicaciones. Y nuestro mayor interés, en la lógica de lo que han dicho el presidente del CARI, el embajador Bordón, es el conocimiento mutuo, y lo más importante es el conocimiento de las jóvenes generaciones de chilenos y argentinos, de chilenas y argentinas, en aras precisamente de encontrar estos espacios de colaboración, de conocimiento, de amistad. Finalmente, promocionar el libro. bueno, sí, pero ya está bien promocionado, en verdad. Este libro, el resultado de este libro es un concurso que hicimos para jóvenes estudiantes y también diplomáticos, y la gente que ganó es la gente que publicó acá, y sí, exactamente. Un libro prologado con 2 capítulos por el actual embajador de Chile en Argentina y el embajador Villagallo y el embajador Bordón, que fue, bueno, inmejorable inicio del libro. Y otros académicos también que sumamos. Está la profesora Infante, ahí también tiene un capítulo. Y también incluimos cooperación. Muchas gracias por venir. Cooperación científica y tecnológica entre científicos argentinos y chilenos, que uno probablemente de los ámbitos menos conocidos. Así que invitarlos a todos a interesarse más en el país de al lado y no tanto en el país de arriba o en la Unión Europea o en China, etc. La colaboración está aquí, al lado, ¿no? Así que muchísimas gracias.